Amén. Y mi casa serviremos al Señor. Y mi casa solo a Dios adoraremos. Y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa solo a Dios adoraremos. Decidan Decidan a quién servir, sean los dioses de los pueblos, esclavos siempre serán, si deciden adorarles. El Señor es quien derrotó a todos tus enemigos, en tus manos los entregó, y bendijo en todo tiempo. decidimos servirte y seguirte a ti, Dios, por sobre todas las cosas. Dile una vez más. Y mi casa serviremos al Señor. Que se oiga tu voz. Yo y mi casa solo a Dios adoraremos. Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cuántos van a servir a Dios? Yo y mi casa solo a Dios adoraremos. Decidan a quién servir, sean los dioses de los pueblos, esclavos siempre serán, si deciden adorarles. El Señor es quien derrotó a todos tus enemigos, en tus manos los entregó y te bendijo en todo tiempo. Decidimos servirte solo a ti, Dios eterno sin igual, te adoraremos. Decidimos servirte solo a ti, Dios eterno sin igual, te adoraremos. Solamente a ti te adoraremos, Señor. Decidimos servirte a ti, Dios. ¿Cómo están, queridos hermanos allá en Buenos Aires, en la ciudad de Banfield? Dios les bendiga. Soy el pastor Rubén Estrada de Casa de Oración en Padre Hurtado, acá al otro lado de la cordillera en Santiago de Chile, en la comuna de Padre Hurtado. Y doy gracias al Señor de poder compartir hoy día con ustedes la palabra del Señor. Les enviamos de parte de mi esposa Solange, de parte de la congregación, de parte de mi familia, les enviamos un fuerte abrazo en el Señor y deseamos las más ricas bendiciones para sus vidas. Doy gracias también al Señor por mi querido amigo, hermano y pastor Jorge, junto a Mari Cabral, que han tenido, que hemos podido relacionarnos, ¿verdad? Con esta amistad fraternal en el Señor. Y gracias también por su confianza, queridos hermanos, de invitarme para compartir hoy día la palabra del Señor junto a ustedes. Les enviamos un abrazo en el Señor. Y bueno, vamos a ir a la palabra del Señor, ¿les parece? Pero antes quisiera orar, antes quisiera que hiciéramos una oración para presentarnos delante del Señor y abrir nuestro corazón a lo que la palabra del Señor tiene para nosotros en este día. Te invito a que cierres tus ojos, hermano, y oremos a nuestro amado Dios. Señor, te doy gracias, Padre, porque tenemos esta hermosa oportunidad de estar delante de tu presencia. Hemos adorado tu nombre, Señor, y ahora viene también esta cita con tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos esta oportunidad hermosa, Señor, de ser iluminados por tu palabra. Gracias, Señor, porque a pesar de que estas palabras fueron escritas hace más de 2000 años, Señor, mucho más incluso,
Gracias porque tenemos esta oportunidad de que esta palabra sea viva y eficaz para nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos sigues hablando por medio de ella. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, vino la fe a nuestras vidas que nos salvó. Nos preparamos, Señor, ahora para escuchar lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Y gracias, Padre, por esta libertad y esta oportunidad que tenemos en medio de la pandemia, Señor, aún de estar conectados para escuchar tu palabra, Señor, en unidad. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre bendito. Tu nombre es glorificado. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos a hablar hoy día, es un tema individual. Voy a poner acá en la pantalla ya lo que vamos a hablar. Me han pedido que hable acerca del divorcio. ¿Qué dice la Biblia en relación al divorcio? Es un tema muy interesante, es un tema muy importante que lo podamos abordar, sobre todo hoy día en la sociedad, ¿verdad? Hoy día en esta sociedad hostil, una sociedad que intenta a modo que sea destruir lo que Dios ha establecido como familia. El tema que vamos a desarrollar hoy día está relacionado directamente a los cristianos, ¿ok? Porque a lo mejor pensamos que por ser cristianos, por ser hijos de Dios, no estamos expuestos a este tipo de situaciones. Pero lo que vamos a hablar hoy día es justamente un consejo que tiene de parte del Señor para nuestros corazones en relación a nuestro matrimonio y la posibilidad de divorcio. Yo no sé cuántos de ustedes ahí en sus casas han pasado momentos difíciles en su matrimonio. Yo creo que todos, ¿verdad? Si alguien dice que no, ¿verdad? Sería bastante extraño. Sin embargo, quizás en algunas oportunidades ha pasado por tu mente esta posibilidad de separarte con esa persona, ese hombre, esa mujer que tienes a tu lado, a quien Dios ha puesto ahí a tu lado, ¿verdad? Para ser uno. Sin embargo, pasan muchas veces estos pensamientos, ¿verdad? De separarnos, de distanciarnos, de terminar lo que un día con tanto amor, ¿verdad? Con tanto esmero decidieron emprender. Bueno, vamos a ver lo que dice la palabra entonces del Señor para nuestro corazón. Los invito a que leamos Mateo capítulo 19, versículo 6. Mateo capítulo 19, versículo 6. Dice así: así que no son ya más dos. Está hablando del matrimonio, ¿ok? Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahí está entonces la palabra del Señor. Uno de los mayores temores en toda pareja que se une en matrimonio es la posibilidad de que un día ese amor que partió como un fuego, ¿verdad? Partió como que a lo mejor no dejabas de pensar en tu amada, en tu amado, ¿verdad? Y eso que quizás te hacía andar suspirando por la calle, ¿verdad? Tienes la posibilidad de unirte en matrimonio, pero está también ese temor de que un día aquello termine en un fracaso, termine en un divorcio. Ese es el tema que vamos a hablar hoy día, ¿verdad? Es un tema, es un miedo, ¿verdad? Que muchas parejas se enfrentan, alguna en una medida mayor que otra, ¿verdad? Por distintas razones, por distintas experiencias, ¿verdad? Sin embargo, queremos hoy día aprender lo que la Biblia nos enseña acerca de esto. Primero que todo, queremos definir lo que significa esta palabra divorcio, ¿ok? Vamos a ver lo que el diccionario principalmente nos enseña. Divorcio significa disolución legal de un matrimonio, ¿ok? O sea, para que exista un divorcio, tiene que existir una unión ante la ley, una unión legal de un hombre y una mujer. Hoy día también se da mucho esto de la unión homoparental, ¿verdad? Pero no vamos a hablar acerca de eso. Entonces, acá nos habla, la definición de divorcio es la disolución legal de un matrimonio a solicitud de uno o de los dos cónyuges, de mutuo acuerdo, incluso puede ser, cuando se dan las causas previstas por la ley. O sea, la ley establece también causales por la cual se puede producir, ¿verdad? El divorcio en el matrimonio. ¿Ok? Entonces vamos a hablar un poquito acerca de esto, que dice la Biblia, ¿verdad? Recuerde que el consejo es para los cristianos, ¿verdad?
Esto lo puede tomar también gente no cristiana, pero mira, para poder aplicar bien la palabra de Dios, primero tienes que tener al Señor en tu corazón, ¿verdad? Que Él sea tu único y gran Señor, ¿verdad? Y este consejo obviamente va a poder tener sentido en tu vida. Vamos a hablar hoy día qué es lo que pasa en los cristianos en relación al divorcio. Probablemente algunos de ustedes han estado pensando, ¿verdad? Les ha estado dando vuelta quizás la posibilidad de disolver, de terminar esto que algún día emprendieron juntos, de separarse, de divorciarse, ¿verdad? Pero hoy día Dios quiere hablar a tu vida. El matrimonio, fundamentado en el Señor, en la palabra del Señor, es uno de los estados más seguros y más perfectos para el hombre, ¿verdad? Y para la mujer, por ende. Un matrimonio sólido es el mejor ambiente para que los hijos de la familia, del matrimonio, crezcan en medio de una sociedad completamente alejada de Dios. Hoy día nuestros hijos, hermanos, que se ven enfrentados a esta sociedad tóxica, acá en Chile, en Santiago de Chile, la sociedad es completamente tóxica, ¿verdad? Tenemos una sociedad anarquista, ¿verdad? Tenemos una sociedad rebelde, en donde nuestros hijos están ahí, ¿verdad? Siendo bombardeados por muchas cosas. Sin embargo, el mejor ambiente que nosotros le podemos dar a nuestros hijos es justamente un matrimonio fundamentado en la palabra del Señor. Eso no implica que no vamos a tener problemas. Hermanos, sí, vamos a tener problemas. Pero ese es el mejor regazo, ese es el mejor lugar para nuestros hijos. El matrimonio fundamentado en el Señor. Un matrimonio unido por Dios en el temor de su palabra va a tener autoridad espiritual sobre sus hijos y va a recibir también la bendición de Dios sobre ellos como familia. Si nosotros hablamos de Dios, inmediatamente también vamos a pensar de su archienemigo, ¿verdad? Satanás, ¿verdad? Quien de una manera atrevida ha intentado durante toda la historia que conocemos por medio de la Biblia, ha intentado de una u otra forma ir en contra de Dios y por supuesto intenta destruir la máxima creación de Dios, ¿verdad? De toda la creación, de todo lo creado, el ser humano, o sea, tú y yo, hermano, somos los únicos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y Satanás, dice la Biblia, que veía cómo Dios creaba todo. Y vio cuando Dios crea al hombre, cuando fueron creados, ¿verdad? Adán y Eva, a imagen y semejanza. Y bueno, Dios pone autoridad sobre ellos y Satanás estaba mirando eso, ¿verdad? Y por lo tanto, su principal objetivo de destrucción hoy día es el ser humano. Vemos ahí a Satanás intentando destruir al ser humano incluso antes de nacer, a través del aborto, ¿verdad? Intenta asesinar al ser humano, ¿verdad? A los bebés. Acá en Chile se enseña que el bebé en el vientre, ¿verdad? No es un ser humano, ¿verdad? Hay toda una discusión acerca de aquello, pero Satanás de una u otra forma intenta destruir al hombre incluso antes de nacer. ¿Qué decir nuestros hijos, nuestros pequeños? Yo tengo 3 niños. Tengo mi hijo más pequeño, Vicente, ¿verdad? Que tiene 4 años, la Emilia, que tiene 5 años, y la Moncita, la Montserrat, que tiene 10 años. Y ellos crecen hoy día, ¿verdad? En esta sociedad y vemos cómo de una u otra forma Satanás intenta hacer todo lo posible para destruirlos, ¿verdad? Entonces tú tienes que orar también por tus hijos. Si tienes una familia cristiana, no los descuides. No vamos a hablar de aquello, pero lo que quiero explicar hoy es que Satanás ha puesto su mirada en destruir al hombre. Antes de nacer, durante la niñez, ¿verdad? Exponiéndolos a tantas situaciones, ¿verdad? Y finalmente terminan creciendo niños rebeldes. ¿Qué decir cuando estos niños llegan a la etapa de su adolescencia o de la juventud y están expuestos a las drogas, a todo tipo de excesos, ¿verdad? Embarazos no deseados, etcétera, ¿verdad? Y ahí vemos también cómo Satanás de una u otra manera intenta destruir al hombre. Muchos de ustedes quizás llegaron a los pies del Señor en los momentos como estos, ¿verdad? En la juventud, en momentos en donde tu vida estaba completamente desordenada. Por eso para Dios no hay nada imposible. Tenemos un Dios que nos puede rescatar desde el pozo más cenagoso, ¿verdad? Desde lo más oscuro, Dios puede rescatar nuestras vidas para su gloria y hacer de nosotros, como dice el pasaje, un poema, ¿verdad? Somos hechura suya. ¿Y qué decir cuando ya llegamos al matrimonio, verdad?
El día que tú y yo, hermanos, ¿verdad?, decidimos unirnos en matrimonio, para los casados, decidimos unirnos en matrimonio con nuestra esposa, con tu esposo, ese día Satanás ya tenía un plan para destruir tu matrimonio, ¿verdad? Y bueno, muchas veces también colaboramos también para que esto se produzca, ¿verdad? Hoy día vemos como muchos hombres, muchas mujeres, producto de la inmadurez, producto de los celos, producto de la irresponsabilidad, de las infidelidades, ahí está. Finalmente se destruye el matrimonio, ¿verdad? Se acaba el amor y finalmente termina esto en un divorcio, ¿verdad? Fíjate en este plan de Satanás. No es que yo quiera hoy día predicar de Satanás, pero creo que hoy día entendamos que hay una lucha espiritual. Satanás tiene un objetivo de destruir nuestras vidas, ¿verdad? En cualquiera sea la etapa que estemos viviendo. Pero cuando tú eres soltero, ¿verdad? Cuando eres soltero y tienes tu novio o tu novia, ¿qué es lo que hace Satanás? Te insta, ¿verdad?, te seduce para que puedan ustedes o la pareja de novios estar juntos sexualmente, ¿verdad? Y llevarlos a la fornicación. Estamos hablando de gente cristiana. Eso se da. No debe ser así, pero se da, ¿verdad? Y cuando tú llegas ya al estado de estar casado, ¿verdad?, con tu esposo, con tu esposa, luego viene Satanás y comienza a instarte, ¿verdad?, a la infidelidad, ¿verdad? Vemos toda una sociedad hoy día que aprueba la infidelidad. Yo no sé allá en Argentina cómo será, pero acá en Chile a los hombres, ¿verdad?, se nos dice, ¿verdad?, en el trabajo, en la sociedad con los amigos, te dicen que cuando tú eres infiel, ¿verdad?, eres como más hombre. Cuando tú eres infiel, pareciera que la sociedad te aprueba, ¿verdad? Pareciera que algo bueno pasa en eso, ¿verdad? Pero nosotros entendemos que detrás de ello no hay nada bueno, ¿verdad? Y por supuesto que hay consecuencias, ¿verdad? Entonces cuando eres soltero, Satanás te insta a que te apresures, ¿verdad? Y te unas sexualmente con tu novia, con tu novio. Y cuando estás casado, te insta a que seas infiel y finalmente que te divorcies, ¿verdad? Primero te quiere tener junto antes de tiempo y luego te quieres separar cuando ya estás unido, ¿verdad? Cuando has hecho este voto delante del Señor. En toda la creación el ser humano es quien fue creado a la imagen y la semejanza de Dios, como le decía, ¿verdad? Entonces por eso el objetivo de Satanás es destruirlo a como de lugar. Ahora, con esto también no tenemos nosotros que echarle toda la culpa a Satanás, ¿verdad? Porque recordemos que el responsable delante de Dios de los pecados somos nosotros, ¿verdad? Satanás simplemente nos tienta, nos insta, pero el que comete el pecado somos nosotros, ¿verdad? Porque por ahí había unas teologías medias raras en donde echaban la culpa a los demonios, ¿verdad? De los pecados de las personas y finalmente el responsable somos nosotros, ¿ok? Entonces, Satanás crea al hombre. Satanás no. Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza y Satanás inmediatamente su objetivo es destruir al ser humano a como de lugar. Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo y Satanás enseña en esta sociedad que lo mejor es no tener compromiso. Si tú eres una señorita, si tú eres un joven, seguramente te han dicho, ¿verdad? Lo mejor es que estés sola, ¿verdad? Alguna tía por ahí, algún familiar, ¿verdad?, que ha tenido una mala experiencia, te dice los hombres son todos iguales, las mujeres son todas iguales, quédate solo, ¿verdad? Más vale solo, como es el dicho, que mal acompañado, ¿verdad? Sin embargo, Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo. Y Satanás intenta convencer a esta sociedad de todo lo contrario. Dios ordenó al hombre y a la mujer que se reproduzcan, ¿verdad?, que tengan hijos. El texto bíblico dice que llenen la tierra, ¿verdad?, de hijos. Y hoy día Satanás ha logrado convencer a la juventud de que primero no se casen. Segundo, que si se casan no tengan hijos, mejor tengan un gato, ¿verdad? Y luego comienza Satanás con otras teorías, ¿verdad? Doctrinas dentro de la sociedad. Por eso es muy importante que nosotros vamos al consejo bíblico, vamos al fundamento de la palabra para que nos vaya bien, para que la bendición de Dios pueda fluir en nuestras vidas, en nuestras familias, como Dios ha propuesto. Actualmente en muchos países el índice de divorcios está alcanzando cifras muy altas, ¿verdad? Incluso a veces
no se ha dado tanto el caso, pero ya está muy cercana a la cifra, en donde hay más divorcios que casamientos, ¿verdad? Yo no he revisado en otros países, pero acá en Chile está pasando esto, ¿verdad? Hoy día las parejas se casan pensando en que al más mínimo problema se van a divorciar. ¿Es así o no? Me miró feo, me voy a divorciar, ¿verdad? No es como yo pensaba, entonces me voy a divorciar. La gente hoy día se casa pensando aquello, ¿verdad? Incluso algunos se casan con la expectativa de estar 1, 2 años, 3 años a lo más, y saben que luego ya van a estar divorciados porque esa es la tendencia, ¿verdad? Los niños de los jardines infantiles, los colegios, ¿verdad? Están hoy día asombrados cuando ven quizás a sus compañeros de curso de la escuela que tienen padres que están casados y no se han divorciado aún, ¿verdad? Entonces hay toda una enseñanza, un adoctrinamiento a nivel mundial en relación al divorcio, ¿ok? Entonces hoy día las parejas se casan pensando en que al mínimo problema se van a separar, ¿verdad? Es como que, incluso como que desearan, ¿verdad? Que eso suceda, ¿verdad? Acá en Chile, en mi país, acá en Chile, el divorcio puede llegar a ser incluso un mero trámite, ¿verdad? Que no supera, en cuanto a costos, ¿verdad? No supera los $1.000. Entiendo que en pesos argentinos es como algo así como 80.000 pesos, ¿no? Bueno, acá la gente en Santiago de Chile, en Chile, perdón, se divorcia con mucha facilidad, ¿verdad? Pueden tardar entre 1 hasta máximo 3 meses, ¿verdad? Y hacen el trámite, es un mero trámite, para divorciarse. Los abogados pueden sugerir a las personas que solicitan el divorcio distintos argumentos para que legalmente ese matrimonio quede nulo. Fíjense que uno de los principales argumentos que utilizan los abogados acá en Chile para el divorcio es simplemente decir que la dirección, ¿verdad? Cuando se celebró en la unión civil, la dirección estaba mal escrita, ¿verdad? O que la dirección no existía, cosas así, ¿verdad? Y con eso basta para poder disolver un matrimonio. Imagínense, realmente asombroso, ¿verdad? Ahora, esto es lo que pasa a nivel de las leyes, esto es lo que pasa a nivel de hombres, ¿verdad? Pero, ¿qué pensará Dios en relación a esto? ¿Será que ahí Dios se sujeta, ¿verdad? Y se va moldando Dios a las leyes terrenales. Nosotros debemos considerar lo que Dios ha establecido. El pensamiento de Dios es completamente distinto porque Dios aborrece el divorcio. Yo quiero que tú lo tengas muy claro. Dios aborrece el divorcio. Para Dios, la idea de divorciarte, de separarte, no es algo que nace en el corazón de Él, independiente la razón. El divorcio no es algo que nace en el corazón de Dios, ¿verdad? No hay una ordenanza de parte de Dios o una enseñanza en relación a divorciarte como tal, ¿verdad? El Señor vamos a leer hoy día algunos textos en donde se tiene que explicar, ¿verdad? Las razones en las cuales Dios podría permitir, pero esto no nace en el corazón de Dios, ¿verdad? Cada vez que una persona cristiana está pensando en divorciarse de su esposo o su esposa, está aprobando una idea que es completamente contraria al corazón de nuestro Señor. Sin embargo, también existen casos extremos en donde por la integridad de una de las partes afectadas, finalmente el divorcio es una lamentable opción. Vamos a leer un texto acá en Malaquías, capítulo 2, versículo 16. Malaquías, capítulo 2, versículo 16. Dice así: porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio. Esta palabra repudio es para nosotros el divorcio, ¿ok? Entonces dice que Dios ha dicho que aborrece el repudio y al que cubre su iniquidad y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Voy a leer esto mismo, ¿verdad? Malaquías capítulo 2, del versículo 15-16. Lo voy a leer en la TLA, ¿okay? La traducción al lenguaje actual. Dice así: nuestro Dios nos creó para que fuéramos un solo cuerpo y un solo espíritu. Nos creó así para que fuéramos un pueblo consagrado a Él. Miren lo que dice ahora. Nuestro Dios odia
a quienes son violentos y abandonan a sus esposas. Por lo tanto, tengan cuidado y no les sean infieles a sus esposas. Esto es una tremenda advertencia, ¿verdad?, que tenemos a través del profeta Malaquías. Recuerde que el profeta era la voz de Dios al pueblo. Por lo tanto, esto nace directamente en el corazón de Dios. Es una advertencia, ¿verdad?, a lo que Dios dice en relación al divorcio. Ahora, acá vienen preguntas, ¿verdad? Las preguntas son: ¿por qué Dios aborrece tanto el divorcio? ¿Por qué Dios no lo quiere aceptar, ¿verdad?, habiendo tantos casos, ¿verdad?, en el mundo entero de gente que ya no quiere continuar con el matrimonio. Bueno, Dios ha establecido un plan, Dios ha establecido un modelo, ¿verdad?, que es el modelo de la familia. Esto es bíblico, ¿verdad? Y el divorcio es algo que agrede directamente el plan de Dios en relación al diseño de la familia, ¿verdad? El divorcio es algo que transgrede, ¿verdad?, que implica infidelidad al pacto que un día esa pareja hizo delante de Dios, ¿verdad? Porque estamos hablando de cristianos, ¿verdad? Cuando me toca casar jóvenes, ¿verdad?, personas acá en la iglesia que deciden unirse en matrimonio, yo los veo ahí, ¿verdad?, haciendo sus pactos, ¿verdad?, no estoy hablando de los pactos de la tele. Ellos se presentan delante de Dios, ¿verdad?, y Dios está ahí presente, ¿verdad? La presencia de Dios está presente. Y comienzan ellos a hacer una serie de promesas, ¿verdad? Un pacto, ¿verdad? Y fíjense que yo los miro, ¿verdad? Y les digo: estoy grabando, ¿verdad? Y les pongo la cámara ahí, ¿verdad? Y después les hago un videito para que ellos recuerden siempre esas promesas, ¿verdad? Y usted sabe el discurso, ¿verdad? Algunos se emocionan incluso ahí, ¿verdad? Pero cuando ya llega el momento de la práctica, muchos se olvidan de aquellas cosas que dijeron, ¿verdad? Entonces, cuando vienen a conversar conmigo, me gusta tener ese video, ¿verdad?, para mostrárselos y puedan recordar aquellas palabras. Entonces, el divorcio implica romper ese pacto, ¿verdad?, que se hizo delante de Dios, que hizo esa pareja delante de Dios. Ahora, el divorcio, sin duda, queridos amigos, queridos hermanos, va a traer consecuencias desastrosas para la pareja y también para sus hijos, en el caso de que tengan hijos. Jamás el divorcio tendrá una consecuencia positiva. Pueden acabarse ciertos problemas, producto de la mala convivencia y todas las cosas que sucedían, pero jamás va a quedar algo como bueno para futuro, ¿verdad? Siempre hay un daño, siempre existen consecuencias desastrosas, muy lamentables. Todos los cristianos debemos aborrecer lo que Dios aborrece, si no, no eres un hijo de Dios. Tú no puedes pretender que tener un pensamiento distinto al de Dios. Sin duda pecamos, sin duda muchas veces no hacemos la voluntad de Dios al momento de pecar. Pero distinto es tener un pensamiento, tener un fundamento completamente contrario al de Dios. Ahora, esto sucede, sucede y es muy común, ¿verdad? Pero cuidado, ojo con esto, ¿verdad? Todos los cristianos debemos aborrecer lo que Dios aborrece. Y el divorcio es algo que Dios no quiere. El matrimonio es un pacto, es decir, que es un tratado de una o ambas partes, en este caso el matrimonio, ambas partes, ¿verdad?, que se comprometen delante de Dios a cumplir lo que han dicho. Vamos a leer un texto en Gálatas capítulo 3, en el versículo 15. Si usted quiere me acompaña por favor ahí en Gálatas capítulo 3, versículo 15, o simplemente lo anota para después repasarlo. Recuerde leer siempre los contextos. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 15: hermanos, hablo en términos humanos. Acá está Pablo, ¿verdad?, escribiéndole a los Gálatas. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Aquí queda claro, ¿ok? Aquí queda claro al pensamiento del apóstol Pablo lo que es un pacto, clarísimo. Nosotros al unirnos en matrimonio delante de Dios, lo que estamos haciendo es un compromiso que es de por vida.
Usted tiene que tener claro que cuando usted se está casando, cuando usted se está uniendo con alguien en matrimonio, usted lo está haciendo para toda la vida. Y si nosotros no cumplimos ese pacto, vamos a tener consecuencias, ¿o no? Cuando usted, por ejemplo, compra algo, pide un crédito, acá le decimos crédito hipotecario para comprar una casa, una hipoteca al banco, ¿verdad? ¿Qué pasa si tú no cumples tu parte de pagar? Porque eso es lo que tú te comprometes. El banco te da la casa y tú pagas. ¿Qué sucede? Tienes consecuencias, ¿verdad? Y no son consecuencias positivas, son consecuencias negativas. Acá en Chile te quitan la casa, ¿verdad? Si te demoras unos meses, te quitan esa casa. Entonces, al unirnos en matrimonio delante de Dios, lo estamos haciendo para toda la vida porque comprendemos que es un pacto. Y si no lo cumplimos, como decía, vamos a tener consecuencias. Ahora, la muerte, esto que nadie quiere, ¿verdad? La muerte es lo único que puede terminar ese pacto. Por eso está la frase tan conocida que es hasta que la muerte los separe. Y ahí está el novio y la novia, ¿verdad? Muchas veces emocionados diciendo, sí, hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Amado mío, ¿verdad? Pero resulta que luego al primer problema ya quieres divorciarte, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice 1 Corintios capítulo 7, en el versículo 39. Vamos a leer este pasaje. 1 Corintios, nuevamente el apóstol Pablo le escribe a los Corintios en el capítulo 7, en el versículo 39, dice que la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, ¿ok? Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Estamos hablando de cristianos, ¿ok? Esto nos aplica para la gente del mundo. Toman por ahí algunos consejos por ahí ellos, pero esto lo vamos a aplicar directamente a cristianos, ¿ok? Entonces dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Ahora, esta última frase, con tal que sea en el Señor, significa que sea un cristiano verdadero, ¿verdad? Que estén en santidad, en pureza, ¿verdad? Que la pareja, ¿verdad? Si se vuelve a casar, debe ser en santidad y en pureza, tal cual como se hizo al inicio, ¿verdad? Porque muchas veces sucede que el matrimonio, ¿verdad? El que se divorció por alguna de estas razones que vamos a ver hoy, piensa que ya, como son adultos, como ya han experimentado la sexualidad, ya pueden tener como algunas ventajas, pero no, hermanos, no te equivoques, ¿verdad? Debe ser en santidad y en pureza, en los casos que vamos a ver ahora. Y luego, también esta frase que dice, con tal que sea en el Señor, también tiene que ver con esta frase tan conocida que es, hasta que la muerte los separe. Pero recuerda, Dios aborrece el divorcio. Dios aborrece el divorcio. Grábalo ahí en tu corazón. Dios aborrece el divorcio. Matrimonios, recuerden esto, Dios aborrece el divorcio. Cual sea la situación, Dios aborrece el divorcio. Sin embargo, encontramos acá en los evangelios por lo menos 3 pasajes que nos hablan acerca de la posibilidad de divorciarte. Y eso está, ¿verdad? Es un texto muy conocido. Mateo capítulo 5, versículo 31 en adelante. De hecho, el título de este pasaje, Mateo 5:31, dice Jesús y el divorcio, ¿verdad? Aquí vamos a ver qué es lo que Jesús, ¿verdad?, dijo en relación al divorcio. Dice así, Mateo capítulo 5:31, dice, también fue dicho, cualquiera que repudia, acá la palabra repudiar es lo que hoy día nosotros conocemos como divorcio, ¿ok? Cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, ¿verdad? Aquí la palabra fornicación se refiere a impurezas sexuales, ¿verdad? A no ser por causa de fornicación, ahí tenemos una causa, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Ve que la cosa no es tan simple, ¿verdad? Lo que acá Jesús está diciendo es que la única posibilidad de divorcio es por una inmoralidad sexual.
¿ok? O sea, si hay infidelidad, si existe cualquier derivada de lo que es la inmoralidad sexual como tal, ¿verdad? No solamente el adulterio, hay muchas cosas más. Esa mujer, por ejemplo, vamos a poner el caso de una mujer, podría pedir el divorcio a ese hombre, ¿verdad? Producto de esa inmoralidad, ¿ok? Eso es la única forma, ¿verdad?, que Dios está permitiendo esta posibilidad. Sin embargo, recuerde, Dios aborrece el divorcio. No es algo que nace en el corazón de Dios, ¿ok? No nos olvidemos que además de lo inmoral, también existen consecuencias que son espirituales, ¿verdad? Producto de la inmoralidad sexual. Hay cosas que trascienden, ¿verdad? Vamos a leer acá Deuteronomio capítulo 24:1. Vamos a irnos al Antiguo Testamento, ¿verdad? Y vamos a leer Deuteronomio capítulo 24, versículo 1. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, nuevamente acá la referencia es a la inmoralidad sexual, cosa indecente, dice que le escriba carta de divorcio, que era parte de lo legal que se hacía en aquel tiempo para producir el divorcio, la carta de divorcio. Dice, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. O sea, se van a separar, ¿verdad? Pero acá se hace nuevamente en el Antiguo Testamento, se hace referencia a que esto era posible cuando existía una inmoralidad sexual. Acá da el ejemplo de una mujer, pero también puede ser el ejemplo en un hombre, ¿ok? Entonces, como nosotros podemos leer acá, en los tiempos del Antiguo Testamento, el divorcio por inmoralidad sexual ya estaba establecido en la ley. El problema estaba en que los hombres de ese tiempo comenzaron a dar carta de divorcio a su esposa por cualquier cosa. Y eso que pasaba en aquel tiempo es justamente lo que hoy día está sucediendo, ¿verdad? Esta enseñanza se daba también en los tiempos de Jesús, no solamente en los tiempos en que se escribió el Pentateuco, la ley. Se daba en los tiempos de Jesús y se da también hoy día, ¿verdad? Ahora, en los tiempos de Jesús existían, según lo que hemos aprendido, existían dos posturas, ¿verdad? Una de las posturas enseñaba que el hombre, una sociedad un poco machista, ¿verdad? El hombre se podía divorciar por cualquier cosa, lo que fuera, ¿verdad? No me gusta cómo cocina, te puedes separar. No me gusta cómo se peina ahora, te puedes separar. No me gusta cómo pasea el perro, te divorcias, ¿verdad? Pero también estaban los que creían, la otra postura, ¿verdad?, que era ya un poco más cercana a lo que Jesús enseñó. Estaban los que creían que el divorcio solamente podía ser cuando se daba una inmoralidad sexual, ¿verdad? Esto era justamente lo que Jesús reforzó cuando enseñó lo que leíamos recién acá en Mateo, ¿verdad? Lo que enseñó en relación al divorcio. Sin embargo, y a pesar de cualquier contexto que lleva el divorcio, sigue siendo algo que Dios aborrece, ¿verdad? A pesar de que Jesús lo menciona, sigue entonces nuevamente esta frase dándonos vuelta de que Dios aborrece el divorcio, ¿ok? Ahora, Mateo capítulo 19:1 dice así, acá nuevamente dice que Jesús enseña sobre el divorcio. Leamos completo este pasaje, ¿ok? Mateo capítulo 19, versículo 1, dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Bonita historia, ¿verdad? Entonces vinieron a él los fariseos, que eran los religiosos de aquel tiempo, ¿verdad? Tentándole y diciéndole, o sea, no esperábamos menos de los fariseos, ¿verdad? Y le preguntan estos hombres religiosos, le preguntan a Jesús, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Le pregunta, ¿verdad? O sea, querían ellos en cierta manera ponerle una trampa a Jesús. Nunca había buena intención en los religiosos en relación a Jesús. Ahora, en el versículo 4 dice, él, se refiere a Jesús, respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? O sea, los lleva, le dice el leer, esto habéis leído, se está refiriendo a la palabra de Dios, lo lleva al fundamento bíblico Jesús a esos religiosos. El versículo 5 dice, y dijo, por esto el hombre
Por esta razón el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Acá una palabra interesante de analizar es la palabra unirá a su mujer. Una sola carne, ¿verdad? ¿Cuántos problemas hay cuando el marido, ¿verdad? Sobre todo, sigue ahí queriendo estar con su mamá, ¿verdad? Y no es que queramos aborrecer a la mamá, pero no estamos hablando de eso. Pero cuando ya te casas, tu mujer pasa a ser lo más importante, pasas a ser uno con ella. ¿Y cuánto nos cuesta, verdad? Sí, yo ahí también me incluyo, ¿verdad? Pero tenemos que dar ese paso, ¿verdad? Bueno, dice, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. El versículo 7, le dijeron, recuerden los fariseos, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Recuerde que todas estas preguntas iban con una muy mala intención. El versículo 8 dice que, y él, Jesús, les dijo, por la dureza de vuestro corazón. O sea, ahí está la respuesta, ¿verdad? No era, en el corazón de Dios no estaba ese plan de que existiera el divorcio, ¿verdad? Acá la enseñanza, ¿verdad? La posibilidad de divorciarse era simplemente por la dureza del corazón de las personas, ¿verdad? Dice versículo 8, y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. No veo a Adán y Eva, ¿verdad?, con este tipo de pensamientos, de ideas, ¿verdad? No existía la posibilidad. Sin embargo, hoy día en la sociedad que vivimos, te casas y ya viene la posibilidad inmediata del divorcio, ¿verdad? ¿Cuánto van a durar? Vamos a ver cuánto van a durar. Vamos a ver cuánto tiempo le damos a esta pareja que se ha unido en matrimonio, ¿verdad? Esos son los comentarios que hoy día la sociedad hace. Esos son los comentarios a los cuales la pareja, el nuevo matrimonio, se enfrenta, ¿verdad? Es realmente hoy día ir en contra de la corriente, el matrimonio, ¿verdad? Increíble. Hace poco, no hace poco, ya hace un par de años, nos tocó casar a mi cuñada, ¿verdad? Con mi cuñado, por supuesto, la hermana de mi esposa. Jóvenes ellos, ¿verdad? Acá de la congregación, comprometidos, y querían hacer bien las cosas. Y cuando se casaron, todo el mundo, todo su entorno, en la universidad, su compañero de trabajo, todo el mundo le decían, pero estás bien, pero necesitas ayuda, estás embarazada, y comenzaban a decirle muchas cosas porque simplemente ellos habían decidido casarse, ¿verdad? Hasta el día de hoy están casados, ¿verdad? Y confiamos en el Señor que van a estar hasta que la muerte los separe, hasta que el Señor venga quizás. Pero vemos cómo la sociedad hoy día intenta, ¿verdad?, separar a como de lugar aquellas personas que han decidido unirse en matrimonio, ¿verdad? Hoy día la sociedad se alegra incluso cuando ven que los matrimonios fracasan, ¿verdad? Y ahí está la mamá, ¿verdad?, de aquel novio, de aquel hombre, ¿verdad?, que había decidido casarse, y cuando llega su hijo quizás fracasado ya en su matrimonio, llega de vuelta a la casa de su mamá, esa mamá se alegra, ¿verdad? Se alegra porque ha recuperado a su hijo, ¿verdad?, según ella. Y no le interesa la destrucción de su matrimonio. Muchas veces hay mujeres, ¿verdad? No digo que siempre, pero muchas veces vemos ese tipo de actitudes, incluso dentro de mujeres cristianas. Eso es muy lamentable, hermano. Entonces no estaba en el plan de Dios esto del divorcio, pero por la dureza del corazón a muchos se les permitió el divorcio. Pero ya sabemos cuál es la razón, cuál es la causal que la Biblia considera para que se pueda dar esto. Versículo 8 entonces dice, y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. O sea, no era el plan de Dios. Versículo 9 dice, y yo os digo que cualquiera, acá da lo mismo quién, cualquiera que repudia a su mujer, y aquí hace una salvedad, dice, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera.
Es que a veces no leemos el pasaje completo, ¿verdad? Nos gusta leer como el trocito nada más, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa esto? Es decir, que una persona que se divorcia por haber sufrido una inmoralidad sexual, un adulterio, fornicación, lo que sea, ¿verdad? Esa persona se puede volver a casar sin problema, pero no así el adúltero. No así el adúltero. Eso es lo que nos está diciendo este pasaje, ¿verdad? Si una persona decide divorciarse por cualquier otra causa, por ejemplo, pastor, me quiero divorciar de mi marido por carácter, por problemas que tenemos, ¿verdad? No nos llevamos, decimos acá en Chile, ¿verdad? Porque no hay afinidad de caracteres, ¿verdad? Porque tenemos problemas económicos y la relación ya no es llevadera. Si tú te quieres divorciar por cualquiera de esas causales u otras, que no sea una inmoralidad sexual, entonces esa persona que ha decidido divorciarse no puede volver a casarse. Estamos hablando de cristianos. No puede volver a casarse. Se debe quedar solo para siempre. Solito, ¿verdad? Voy a leer Mateo capítulo 19, versículo 9, la traducción al lenguaje actual. Dice así: y yo les digo que si su esposa no ha cometido ningún pecado sexual, ustedes no deben divorciarse de ella ni casarse con otra mujer, porque si lo hacen, serán castigados por ser infieles en el matrimonio. O sea, son adúlteros. Imagínate, adúlteros. ¿Cuántos casos así? Muchos dentro de las iglesias. Puede ser que de repente llegue un matrimonio a la iglesia, ¿verdad? Gente que va a llegar a las congregaciones, ¿verdad? Que traen toda una vida desordenada. ¿Cómo enfrentas estas situaciones? Es algo muy delicado. Es algo que es muy delicado y que muchos hacen vista gorda, ¿verdad? No sé si como que no consideran, tratan de no meterse en esos temas, ¿verdad? Pero son temas que se deben abordar porque la Biblia los menciona, ¿verdad? Esto es muy delicado, ¿verdad? Y está sucediendo muy a menudo, ¿verdad? Y andan muchas parejas metidas en las iglesias con este tipo de cosas. Mira, de forma muy cercana, con mi familia nos tocó, ¿verdad? Una mujer, ¿verdad? Que dejó a su esposo y dejó a su hija, ¿verdad? A sus hijos, 2 hijos, porque se fue con otro hombre, ¿verdad? Y eran una familia cristiana. El tema es que se fue con un hombre, se fueron como a hacer evangelismo, imagínense, qué cosa más fea, ¿verdad? Se fueron con el pretexto del evangelismo. Esa mujer dejó a su familia, dejó una carta, se fue de la casa, se fueron a evangelizar, ¿verdad? Pero resulta después que parece que se evangelizaron entre ellos. Y finalmente era una relación, ¿verdad? Y luego se casaron, ¿verdad? Imagínate lo que sucedió ahí, fue algo terrible. Con el paso de mucho tiempo, llegan estos evangelistas, ¿verdad? Misioneros. Llegaron a una iglesia en la cual yo participaba, ¿verdad? Cuando yo era pequeño, yo tocaba el teclado, ¿verdad? Y llegan ahí, ¿verdad? Y resulta que yo no lo reconocí porque yo era pequeño, pero al parecer ellos sí a mí, ella, la mujer, ¿verdad? Y había una tía mía que sí se conocieron, ¿verdad? Y resulta que andaban de iglesia en iglesia, ¿verdad? Ministrando, decían ellos, ¿verdad? La palabra. Y con ese desorden, imagínate lo que sucedió. Yo conocía toda la historia, ¿verdad? Todas las consecuencias que existieron en sus hijos. Imagínate que una de sus hijas tenía problemas, una especie de autismo, ¿verdad? Era una niña completamente... Y la abandonó, ¿verdad? Y no tuvo ningún problema con ir a predicar a las naciones, ¿verdad? Hasta por Brasil anduvo predicando. Qué cosa más asquerosa delante del Señor, ¿verdad? Pero con su apariencia de piedad. ¿Qué crees tú? No vamos a jugar si eran o no cristianos. No me voy a meter en eso. Pero ahí ves tú cómo hoy día muchos andan por ahí infiltrados, ¿verdad? Con la apariencia de piedad, ¿verdad? Pero con un desorden tremendo. Bueno, sigamos. Mateo capítulo 19:10 dice que le dijeron sus discípulos. Bueno, al escuchar todo lo que le acaba de leer, sus discípulos le dijeron así: si es así, dice, si es
si así es la condición del hombre con su mujer, mejor no conviene casarse. Imagínate, ¿verdad? No quisieron, decían mejor no, ¿verdad? Mejor me quedo así solo, ¿verdad? Bueno, esta frase dicha por los discípulos habla simplemente del egoísmo, ¿verdad? No habían entendido nada aún, ¿verdad? Los cristianos no debemos divorciarnos a no ser que exista inmoralidad sexual. Sin embargo, incluso para la inmoralidad sexual en el matrimonio existe algo que todos los cristianos debemos estar dispuestos. Y eso es, ¿qué creen ustedes ahí? ¿Qué creen ustedes? Es el perdón. Dios nos ha dado a nosotros los cristianos el ministerio del perdonar, la capacidad de perdonar. Así como fuimos perdonados, nosotros también tenemos esa capacidad de la reconciliación, de perdonarnos los unos con los otros. Si pedimos a Dios que perdone nuestros pecados, es porque también nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. Entonces también existe la posibilidad del perdón. Ahora, también está esa posibilidad que Dios te da, ¿verdad? De que si no puedes llevar esta situación, ¿verdad? Por tus emociones, por tu forma de ser, bueno, tienes la posibilidad de divorciarte. Sin embargo, existe el perdón. Ahora, si no hay una razón bíblica para divorciarse, en este caso la inmoralidad sexual, y un matrimonio cristiano insiste en divorciarse, lo puede hacer, pero no podrán volver a casarse. ¿Ok? Si usted, insisto, si usted se quiere divorciar por problemas de carácter, problemas económicos, que ronca muy fuerte, no sé, cosas así, ok, lo va a poder hacer, pero ya no se puede volver a casar. Así de simple. Así de simple, ¿verdad? Bueno, al menos en esta iglesia, ¿verdad? Al menos en esta denominación de casa de oración, usted no se va a poder volver a casar. Váyase a parar de sufrir, capaz que ahí lo pueda hacer. Bueno, el que se divorcia por inmoralidad sexual en su matrimonio, entonces, no hace mal ante Dios, pero el que es capaz de perdonar la inmoralidad sexual, hace algo muy bueno delante de Dios, ¿verdad? Dios mira bien eso, ¿verdad? La capacidad de perdonar, porque créame que no debe ser fácil, ¿verdad? A veces con mi esposa nos ha tocado ministrar matrimonios que han tenido que pasar por situaciones como esta, ¿verdad? De la infidelidad, del adulterio. Y claro, nosotros le damos este consejo, ¿verdad? De parte de Dios. Pero ya cuando se van de casa, ¿verdad? Nos miramos con mi esposa, ¿verdad? Y decimos entre broma y en serio, si me haces eso yo no te perdono, ¿verdad? Porque es algo loable aquel que perdona una infidelidad, ¿verdad? Bueno, sabemos que el Espíritu Santo, la palabra de Dios, nos ayuda en esos momentos, pero no esperes llegar a eso, ¿verdad? Mejor solucionar los problemas de antes, ¿verdad? Mira, una de las cosas que yo les quiero comentar hoy día y abrir un poquito mi corazón, no pretendo delante de ustedes postrarme como una blanca paloma. Cuando con mi esposa nos casábamos, ¿verdad? Ahí éramos jóvenes. Bueno, seguimos siendo jóvenes, pero éramos mucho más jóvenes, ¿verdad? Hace 11 años atrás. Todos nos decían, nos hablaban de lo maravilloso que era el matrimonio, ¿verdad? Bueno, el pastor nos decía, incluso el pastor de la iglesia nos decía, cuando ustedes discutan, háganlo de la mano, ¿verdad? Discutan, tómense su mano y discutan, ¿verdad? Entonces un día yo le dije al pastor, tengo una duda, ¿era de la mano o del cuello que debíamos discutir? No se crea eso. Bueno, ¿qué les quiero contar? Cuando nos casamos con mi esposa, claro, las primeras semanas fueron bonitas, ¿verdad? Una luna de miel, tener un hogar nuevo, ¿verdad? Nos fuimos a vivir en un departamento en el centro de la ciudad, todo muy bien, ¿verdad? Pero comenzaron los problemas, ¿verdad? Comenzamos a mostrarnos como éramos, ¿verdad? Y ya a los pocos meses nos odiábamos, ¿verdad? Ya no nos soportábamos, tratábamos de hacer las cosas bien, pero no nos resultaba, ¿verdad? Y comenzamos a enfrentarnos a los problemas, ¿verdad? Y fíjense que la única alternativa que había en la mente era el divorciarnos, ¿verdad? Entonces cualquier problema, yo les quiero ser sincero, no teníamos ninguna razón por la cual
discutir de esa forma, ¿verdad? En la cual lo hacíamos. No había ninguna razón, eran puras estupideces, cosas muy domésticas, ¿verdad? No me gusta cómo pusiste ese adorno en la casa. ¿Por qué no apretaste, por qué no cerraste bien la pasta dental? ¿Por qué no? Etcétera, cosas así, ¿verdad? Usted seguramente debe saber de lo que me refiero. Y en cada discusión era, ahora me divorcio. Con esto sí me divorcio. Gracias, Señor, porque ahora tengo una razón, ¿verdad? Causal, ¿verdad? Del divorcio, porque no tapa bien la pasta de dientes, ¿verdad? Porque me afeitaba y dejaba los pelos ahí en el lavamanos. Cosas así, ¿verdad? Eran unas estupideces, ¿verdad? Hasta que un día decidimos, ¿verdad?, cambiar eso, ¿verdad? El Señor ahí nos habló bastante fuerte. Y ya decidimos, los problemas siguieron, ¿verdad? Pero ya el pensamiento ya no era, ahora sí que me divorcio. No, el pensamiento era, ¿cómo voy a solucionar ahora esta situación? Cuando venía la dificultad, ¿cómo voy a solucionar esto que estamos viviendo, ¿verdad? Fíjate que nuestra vida empezó a cambiar bastante, ¿verdad? Los problemas hasta el día de hoy seguimos teniendo de repente diferencias, discutimos, ¿verdad? Pero ya no está la posibilidad en nuestra mente de pensar en el divorcio, ¿verdad? Como una alternativa, para nada. Y siendo sinceros, tampoco tenemos una razón, ¿verdad? Siempre los problemas de repente tienen que ver por el desgaste de los ánimos. De repente la pandemia ha llevado a muchos matrimonios, ¿verdad?, a estar completamente hastiados unos de otros, ¿verdad? Bueno, Dios está probando realmente en qué estamos siendo fundamentados, ¿verdad? Dios nos está probando también ahí en el dominio propio, en la paciencia, ¿verdad?, en el soportarnos. Pero el divorcio no debe estar ahí en tu lista de posibilidades, hermanos. ¿Ok? Entonces, el que se divorcia por inmoralidad sexual en su matrimonio no hace mal ante Dios, decíamos, ¿verdad? Pero el que es capaz de perdonar la inmoralidad sexual hace muy bien delante de Dios. ¿Ok? Ahora, el problema en esto es que algunos por ahí han recibido muchos perdonazos. No sé si me entenderá esa palabra usted allá en Argentina, pero hay algunos que se les perdona una y otra y otra y otra y otra vez. Y uno dice, y a veces yo veo hermanas o hermanos que son capaces de perdonar y uno dice, wow, ¿cómo es posible? ¿Cómo Señor le has dado tanta gracia a estos hombres, verdad? O mujeres. Ahora, cuando esto sucede, ya simplemente llega un momento en que sus parejas ya no confían, ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Les pido que me disculpen porque acá en Chile estamos en plena primavera, verano, casi el polen, ¿verdad? Las alergias es una cosa impresionante. Nos afecta ahí con mi esposa en esto alérgico. Bien, entonces, Primera de Corintios capítulo 7, versículo 10, dice, pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Ahí está, ¿verdad? Versículo 11. Y si se separa, acá separar significa poner un espacio entre, irse, alejarse, etc. Versículo 1. Opción 1, quédese sin casar. Opción 2, reconcíliese. Aquí esta palabra reconciliarse en el griego significa cambiar mutuamente, ¿ok? No significa que tú le perdonas nada más. Significa que hay un cambio, ¿verdad? Pero es un cambio mutuo. Recuerde que los problemas habitualmente es un 50 y un 50, ¿verdad? Entonces, este reconciliarse implica un cambio, pero mutuo, ¿verdad? Con su marido. Dice, reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Entonces, cuando hablamos nosotros de la dureza del corazón, existen dos puntos de vista, ¿verdad? Uno es el punto de vista que tiene que ver con la dureza del corazón para perdonar, ¿verdad? Hay personas que tienen un corazón duro que no son capaces de perdonar. Entonces, por esa razón, se da la posibilidad del divorcio cuando estamos hablando de una inmoralidad sexual, ¿verdad? Y también está la dureza del corazón del adúltero, ¿verdad? Que una y otra vez hace lo mismo, ¿verdad? Entonces esto realmente nos da para pensar, ¿verdad? Los pastores
nosotros los pastores podemos aconsejar bíblicamente las situaciones, pero la decisión y la responsabilidad es siempre de cada matrimonio. Nosotros no podemos obligar a la gente. A veces la gente viene a pedirnos consejos, pero tampoco están ellos dispuestos a poner de su parte, ¿verdad? Y pagar el precio, ¿verdad? Hay gente que quiere que uno le ore, dice, óreme, ¿verdad? Óreme, pastor, para que mi matrimonio se me solucionen los problemas. Pero ellos piensan como que Jesús va a venir así con su gloria y los va a cubrir y se les va a pasar todo lo malo y ahora van a ser un matrimonio feliz. Pero no se trata de eso, ¿verdad? Se trata de que Dios nos ha dado la capacidad para perdonar, para soportarnos, para tener paciencia y por sobre todo para amarnos mutuamente. Entonces, no nos equivoquemos, ¿verdad? No pienses que porque le pediste ayuda al pastor en tu matrimonio, las cosas van a ser mágicas. Sin embargo, Dios te va a ayudar. Dios va a mirar tu corazón. Si hay una intención verdadera, Dios te va a respaldar. Pero tienes que ponerle de tu parte. Algunos se cansan, ¿verdad? Vienen a pedir consejos. Escuchan el consejo de parte del Señor para sus vidas. Lo aplican 1 o 2 días, se cansan y luego ya dicen, no, definitivamente me quiero divorciar. ¿Tú crees que eso estará bien? ¿Qué crees tú? Ahora, existen casos sin duda también, aparte de la inmoralidad sexual, existen casos en donde existe agresión física, en donde existe una agresión psicológica, ¿verdad? Acá en Chile los índices de femicidios, ¿verdad? En donde hombres matan principalmente hombres, ¿eh? Matan a sus esposas, sus parejas, acaba en alza, ¿verdad? Es algo que se ha estado dando bastante. Incluso han existido marchas acá en Chile en relación a eso, ¿verdad? Pero también ahí de repente se puede dar esas situaciones y los pastores debemos ser muy sabios en cómo vamos a aconsejar en esto. Pero recuerda, siempre existe la posibilidad de que Dios restaure la vida. Existe la posibilidad del perdón, ¿verdad? Pero hay casos, ¿verdad? Ahora, ¿qué hacer en caso de problemas en el matrimonio? ¿Qué pasa si tú ya definitivamente dices, pastor, yo tengo problemas en mi matrimonio y necesito ayuda? ¿Qué es lo que vas a hacer? Vamos a leer Mateo capítulo 18, versículo 15. Mateo capítulo 18, versículo 15. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, acá tu hermano es también tu esposo, ¿verdad? Tu esposa. Si tu esposo, si tu hermano, ¿verdad? Peca contra ti, 1. Acá está lo primero. Ve y repréndele estando tú y él solos, ¿ok? Si te oyere, has ganado a tu hermano. Muchas veces vienen los matrimonios, ¿verdad? La esposa o el esposo vienen a pedir consejos al pastor, ¿verdad? Y uno le pregunta, ¿y lo conversaste con tu esposo? ¿Lo hablaste con él? No, es que primero quería conversarlo con usted. No, eso es un grave error. Acá el texto, la palabra, el consejo de Dios dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. No puedes alterar el orden que Dios ha establecido para estas situaciones, de cómo tratarlas. Lo primero que tú debes hacer es hablar con tu esposa, hablar con tu esposo la situación, lo que sea. Deben hablarlo primero, pero seriamente, ¿verdad? Civilizadamente y por supuesto de manera cristiana. Estamos partiendo de la base de que somos cristianos, ¿verdad? Ahora, lo peor que tú puedes hacer, y que sería todo lo contrario al consejo que tenemos acá en Mateo capítulo 18, 15, es ir a contarle a todos tus amigos, ¿verdad? El problema que tú tienes, ¿verdad? Con tu esposo, con tu esposa. Algunos más osados, ¿verdad? Y muy común, lamentablemente. Estados de WhatsApp. Señor, ayúdame, dame paciencia, y comienzan a dar frases, ¿verdad? Que son muy evidentes que tienen problemas en el matrimonio, ¿verdad? O gente que publica por Facebook, de repente yo veo ahí, ¿verdad? Y yo digo, pero ¿por qué están haciendo eso, verdad? Es lo peor, ¿verdad? Lo peor que tú puedes hacer. Con mi esposa hemos tenido problemas en nuestros matrimonios, pero jamás, hermano, jamás hemos ido a donde una mamá, un papá, un familiar, amigo, nada a contar, porque eso es algo que lo tenemos que solucionar nosotros, ¿verdad? Y ahí está la esposa, ¿verdad? Ahí esperando para conversar el tema, ¿verdad?
hasta que lo resolvemos. Y como les dije, muchas veces son, o sea, no muchas veces, siempre son cosas que no tienen una base en el caso nuestro, ¿verdad? Como para que sea. Pero a veces nos desgastamos. Pero lo peor que tú puedes hacer es ir a contarle incluso a esa mejor amiga, a ese mejor amigo. Es lo peor. ¿Sabes lo que sucede? Es que tú con tu esposa te vas a reconciliar de manera privada. Pero la gente a la cual tú te encargaste de contarle todos tus problemas y lo malo que era tu esposo o tu esposa, esa gente no participa de tu reconciliación. Y luego te ven juntos, ¿verdad? De la mano, por ahí, en tu Facebook, ¿verdad? Subiendo fotos en un restaurante románticamente, ¿verdad? O poniendo fotos de te amo, como le digas mi gordito, ¿verdad? Mi bebé, no sé cómo le dirás. Y la gente dice, este está loco, ¿verdad? Mira, si ayer vino a contarme que era el diablo mismo su esposo o su esposa, y hoy día le pone te amo bebé. Entonces, haz caso al consejo de Dios. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Así que no te enojes cuando el pastor Cabral, cuando Jorge, cuando Mari te digan, no te voy a atender porque primero tienes que hablar y solucionar tú el problema. A veces la gente es cómoda, los cristianos son cómodos y creen que el pastor les solucione todos los problemas. Pero tú tienes que hacer algo también, si para eso está la palabra del Señor, ¿verdad? Los pastores nos encargamos de darte el alimento para que tú comas, para que te nutras y soluciones tus problemas, ¿verdad? Dice más, si no te oyere, estando solos, ¿verdad? Toma aún contigo a uno u dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ahora, no tomes a la más chismosa y al más chismoso. Toma gente cristiana, ¿verdad? Esto llévalo a un contexto de tu iglesia, ¿verdad? Tus hermanos, la congregación, el pastor, ¿verdad? Pero no tomes a tu amiga que ya ha fracasado como con 10 potenciales parejas, ¿verdad? No. Sé sabio también en eso, ¿verdad? Dice la Biblia que la mujer sabia edifica su casa y la necia con sus manos la destruye, la derriba. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, dele por gentil y publicano, ¿verdad? Está hablando de los cristianos. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Bueno, y ahí habla acerca de eso que ustedes ya conocen, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, debemos abordar los problemas de manera bíblica, ¿verdad? Paso número 1, habla con tu esposo o con tu esposa. Paso número 1. Y si puede ser 2 o 3 veces, traten de resolverlo de manera privada. Luego vayan con otras personas, ¿verdad? Y que sean personas cristianas de testimonio, sabios, pastores, ¿verdad? Para poder pedir un consejo. Pero si no, no lo hagas, sé sabio, ¿verdad? Si te gusta andar de chismoso, de chismosa con tus amigos en relación a tu esposa, a tu esposo, oye, eso está muy malo, ¿verdad? He conocido gente que lo hace, ¿verdad? Pero no lo hagas. Incluso algunos canallas, ¿verdad? Cuentan cosas de su intimidad, ¿verdad? Con sus amigos. ¿Qué cosa más sin nombre, ¿verdad? Eso no tiene nombre, ¿verdad? Entonces, bueno, yo les cuento esto para que ustedes asombren, porque me imagino que ustedes no lo hacen, ¿verdad? Seamos sabios en el Señor y temerosos en el Señor. Ahora, ¿qué pasa con los que están, hombres o mujeres cristianas, que están casados con un incrédulo, con un no cristiano? Primera de Corintios capítulo 7, versículo 12. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 12. Dice, y a los demás, yo, está hablando Pablo, digo, no el Señor, o sea, esto es algo que no es que el Señor lo haya establecido, sino que es algo que el apóstol Pablo, como apóstol de los gentiles, está estableciendo, inspirado acá por el Espíritu Santo. Dice, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, porque se puede dar esa situación, ¿verdad? Estamos hablando, a ver, para que no se confunda, nosotros como cristianos hablamos de que no nos debemos unir en yugo desigual. Por lo tanto, si tú eres soltero o soltera, eres cristiano, no te puedes casar con un no cristiano. Debes buscar por guía del Señor a un hombre, una mujer
temerosos del Señor, cristianos, ¿ok? Perfecto. Pero sucede algunos casos en donde a lo mejor alguien conoce al Señor estando ya casados, ¿verdad? Y solamente uno de los dos es cristiano, por lo tanto el otro pasa a ser un incrédulo, ¿verdad? Este es el caso, ¿verdad? Que aquí se habla. Dice, si algún hermano o hermana, ¿verdad? Tiene mujer u hombre, ¿verdad? Que no sea creyente y ella o él consciente en vivir con él, no la abandone, no la abandone. Porque algunos andan por ahí enseñando que se tienen que divorciar. No, no, no. Dice, no la abandone. Versículo 13. Y si una mujer tiene un marido que no sea creyente y él consciente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo, mire lo que sucede espiritualmente, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, ¿verdad? En la mujer cristiana. Y la mujer incrédula en el marido. Pues, de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos, o sea, apartados, ¿verdad? Pero si el incrédulo se separa, o sea, si el marido no cristiano le insiste en querer divorciarse, por cualquier razón, sepárese, pues, no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Entonces, si bien el divorcio no está en el plan de Dios, pero si el esposo o la esposa incrédula desea divorciarse, usted lo podría hacer sin necesidad de que su divorcio sea producto de una inmoralidad sexual, ¿verdad? El versículo 16 dice, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Bueno, ahí están los consejos. Lea completo ese capítulo, ¿verdad? Pero ahí está, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con los que se divorciaron antes de conocer a Cristo? También se puede dar esa situación, ¿verdad? Si llegamos bastante mal a los pies del Señor, pues. Entonces, sucede esa posibilidad. ¿Qué sucede con los que se divorciaron antes de conocer a Cristo? Ahora, si al momento de conocer al Señor ya te habías divorciado por cualquier causa, la que sea, ¿verdad? Y da lo mismo. Tienes la posibilidad primero de restaurar tu matrimonio. Esa es una opción. Existen casos, sí, existen casos en donde esa persona conoció al Señor, es restaurada y el Señor por misericordia permite restaurar también ese matrimonio, ¿ok? Sin embargo, si eso no es posible, ¿verdad? Si no está esa posibilidad, ¿verdad? Y te quedas soltero, ¿verdad? Tienes también la posibilidad de volver a casarte, ¿verdad? Pero debe ser con un cristiano, debe ser en obediencia, debe ser en santidad. Estamos hablando cuando una persona no cristiana, ¿verdad?, se había divorciado y llega en esa condición a el Señor, ¿ok? Espero que eso le quede claro, si no ahí nos puede después consultar. Ahora, ¿qué sucede si producto del adulterio, ¿verdad?, estamos hablando de casos que suceden, nacen hijos? Este es un tema ya complicado. Aquí me metí, como dicen, en las patas de los caballos. Pero, ¿qué sucede si producto del adulterio nacen hijos? Eso, como les decía, es un tema muy delicado, ¿verdad? Porque ahora estamos hablando de la vida de otra persona más, ¿verdad? Hay una consecuencia. Ahora, a pesar de que ese bebé no tiene la culpa del pecado cometido, sin embargo, ese bebé va a tener que experimentar las consecuencias del pecado, ¿verdad? Hay consecuencias, ¿verdad? Todo lo que nosotros sembramos, vamos a cosechar. Y si sembramos mal, vamos a cosechar mal. Entonces, lamentablemente, ese bebé, ¿verdad?, ese niño es del Señor, pero va a tener, lamentablemente, consecuencias negativas en su vida. El que cometió el adulterio, o sea, el que comete el adulterio y tiene un bebé fuera del matrimonio, deberá demostrar un arrepentimiento, por supuesto que genuino, y deberá aceptar las condiciones de su esposa, ¿verdad? Estamos hablando de que esa persona, ¿verdad?, que comete el adulterio, que tiene un bebé, quiere recuperar su matrimonio, ¿verdad? Estamos hablando de cristianos, ¿verdad? Entonces deberá aceptar las condiciones de su esposo o de su esposa, ¿verdad? Y no debemos olvidar que la familia, la original, ¿verdad? Porque para algunos piensan que el amante y todo eso es como la segunda familia. Existe una sola familia, ¿verdad?
una sola familia. Entonces no debemos olvidar que la familia es lo más importante, ¿verdad? Y su familia son los que están bajo el matrimonio. Esto es difícil, ¿verdad? Esto es como bien duro quizás, pero veamos un ejemplo acá en la Biblia, ¿ok? Vamos a ver un caso similar. Vamos a leer Génesis capítulo 21, versículo 8. Y acá nosotros vemos el caso de Abraham, ¿verdad? Agar e Ismael acá son echados de la casa de Abraham. Vamos a ver qué pasó acá. Génesis capítulo 21, 8. ¿Verdad? Recordemos acá el contexto es que Sara le entrega a esta mujer, Agar, ¿verdad? Pensando que esa iba a ser la forma en que Abraham iba a poder concebir hijos, ¿verdad? Esto es mucho antes que naciera Isaac, ¿verdad? Entonces, vemos acá que nace un niño, ¿verdad? Con la sierva de Sara, Agar, ¿verdad? Algo así como la esclava incluso. Y hay consecuencias, ¿verdad? Hay cosas de sentimientos, hay cosas ahí, ¿verdad? Aunque haya sido un mutuo acuerdo en un principio, hay razones. Ahora, Génesis capítulo 21, 8, vamos a ver qué sucedió. Dice, y creció el niño, y fue destetado, e hizo Abraham grande banquete el día que fue destetado. Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. ¿Se fija? Porque los niños son así, ¿verdad? Por tanto, dijo Abraham, Sara miraba esto. Sara era la esposa, ¿verdad? Y le dice, echa a esta sierva y a su hijo. Porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo, ¿verdad? Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Y el versículo 12, mire lo que dice. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave, Abraham, no te equivoques. No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Bueno, ahí usted lee después toda la historia y usted se va a dar cuenta que finalmente se fueron, ¿verdad? Pero también Dios bendijo a ese niño, ¿verdad? Pero el consejo de Dios fue, escucha, o sea, privilegia a tu esposa. Un tema interesante de poder analizar, pero hoy día no podemos entrar en mucha profundidad de esto, pero ahí por lo menos ya tiene usted un consejo, ¿verdad? Si estás pensando en que el divorcio es la mejor opción para tu matrimonio, te quiero invitar a que comiences a buscar de Dios en oración. Tú no puedes tomar una decisión tan importante así como llevado por tus emociones. No, recuerda esto, Dios aborrece el divorcio, ¿verdad? Debes orar, debes buscar la guía de parte del Señor, cual sea la situación. Ya hemos visto varios ejemplos. Por eso es importante, hermanos, que nosotros podamos abrir nuestro corazón, ¿verdad? La condición de divorcio, la condición de estar separados, nunca te va a llevar a un buen puerto. Nunca va a ser lo mejor para tu familia, para tus hijos. Si bien tú no debes estar unido con tu esposa, con tu esposo por tus hijos, que muchas veces se da aquello y es un grave error, sin embargo, debes considerar solucionar tus problemas en la raíz, en el fondo, ¿verdad? Que habitualmente está relacionado con la carencia del Señor o la falta de comunión. Debes tratar de solucionarlo por el bien de tu familia, ¿verdad? Tu esposo o tu esposa, independiente como sean, ¿verdad? Hoy día, si estás pensando en un divorcio, es la mejor opción para tus hijos. Por supuesto que con una vida restaurada, ¿verdad? No te estoy diciendo que aceptes a tu esposo si es un maltratador, si es un hombre adúltero, si es un hombre maldiciente, esposo o esposa, ¿verdad? Estamos hablando de que busca del Señor, ora, ¿verdad? Para que Dios haga una obra en él. Me recuerdo en este momento un ejemplo de una mujer cristiana que su esposo era un borracho. Imagínate lo que significa un hombre borracho. Y esta mujer, conocía al Señor y ya semana a semana asistía a su iglesia, ¿verdad? Y tenía ese dolor en su corazón, ¿verdad? Porque muchas veces después de llegar
a su casa, ¿verdad? Después de haber estado adorando al Señor, se debía enfrentar a este hombre, ¿verdad? Este hombre agresivo, ¿verdad? Y todo lo malo que conlleva un hombre alcohólico. Un día esta mujer se acercó a la esposa del pastor, ¿verdad? Para pedirle un consejo en relación a ello. Quizás ya pensando en un divorcio, quizás. Y fíjate cuál fue el consejo de la esposa del pastor. El consejo fue: cuando tu esposo llega a tu casa borracho, porque así llegaba, en vez de producir una discusión o de abandonarlo en esos momentos, el consejo fue: prepárale una rica comida. Prepárale, le decía esta mujer, ¿verdad? La esposa del pastor le decía: prepárale una fuente con agua tibia para lavar sus pies. Mira, esto hoy día me escucha uno de los movimientos feministas, me mata, ¿verdad? Me denuncia a YouTube por lo que estoy diciendo. Pero la esposa del pastor le decía: prepárale, ¿verdad? Recíbelo con amor y que sea sincero, no fingido, ¿verdad? Y mientras la esposa del pastor le decía a esta mujer, esa mujer la miraba con cara de asombro, ¿verdad? ¿Por qué me estás diciendo eso, verdad? ¿Estás bien, verdad? Y comienza a insistirle, ¿verdad? Cuando llegue borracho, ten tu mesa preparada, ¿verdad? Dale comida, ¿verdad? Lo que a él le gusta. Hazle un masaje incluso, ¿verdad? Recíbelo con palabras de amor, ¿verdad? Bueno, aunque le costó, esta mujer finalmente decidió hacer caso a ese consejo. Consejo que hoy día para esta sociedad sería completamente desquiciado. Resulta que este hombre en su borrachera, ¿verdad? Cuando llegaba y su mujer lo esperaba, ¿verdad? Con la comida, le hacía un masaje, ¿verdad? Para que se relajara, ¿verdad? Después de toda la borrachera. Comenzó este hombre a llamarle la atención lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Y esto se daba quizás día a día o semana a semana, cada vez que hoy llegaba borracho. Y resulta que este hombre un día comenzó a suceder algo en su corazón, porque él mismo reconocía que era un mal hombre, ¿verdad? Y veía en esta mujer un amor que sobrepasaba la condición de su problema, de su matrimonio. Y él sabía obviamente que esta mujer ahora era cristiana. Por lo tanto, un día ese hombre decidió, ¿verdad? Al poco tiempo decidió acompañar a su esposa a la iglesia, porque le llamó mucho la atención lo que estaba pasando, ¿verdad? Porque él también la conocía de antes como era, ¿verdad? Y los problemas que quizás tenían. Pero él decidió ir a ese lugar para saber qué es lo que le estaban haciendo a su esposa, que estaba reaccionando de esa forma, ¿verdad? Entonces cuando llega ese hombre a la iglesia, al momento de entrar, ¿verdad? Y bueno, al finalizar la reunión, se encuentra con el pastor y el pastor, bueno, estaba contento porque llegó el esposo, ¿verdad? Y este hombre le dice: yo quiero que usted me diga qué le está haciendo a mi esposa, que a pesar de que yo soy un borracho, que la trato mal, ella insiste con darme amor. Bueno, para hacer esta historia más corta, este hombre finalmente entregó su vida al Señor, y es un matrimonio que fue restaurado. Y vemos también cómo las palabras, ¿verdad? Las actitudes, las buenas actitudes aplacan la ira, ¿verdad? Aplacan el maltrato. Quizás este consejo puede ser completamente absurdo dentro de esta sociedad. Sin embargo, sabemos que cuando las cosas tienen un propósito en el Señor, para Dios no hay nada imposible. Esto no lo tienes que aplicar directamente a tu vida así tal cual, porque casos son todos muy distintos, ¿verdad? Solamente te doy este ejemplo. ¿Qué es lo que dice la Biblia? A lo mejor estás ya agotado de esta situación de tu matrimonio, pero en Mateo capítulo 11, 28, en adelante dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Sin duda que a lo mejor tienes razones para querer divorciarte en este día. Lo has estado pensando quizás, o conoces a alguien que está pensando en esta posibilidad del divorcio.
No quiero entrar en cuestionar ese sentir. Sin embargo, te quiero decir que en el Señor hay esperanza. Que en Cristo está la posibilidad de que tu matrimonio pueda ser restaurado. Y restaurado desde lo más profundo del corazón de ambos. Por lo tanto, que el Espíritu Santo hoy día te convenza, ¿verdad?, en qué área tomar. Ya tú has conocido las posibilidades que tienes, las opciones, y también hemos conocido el sentir en el corazón del Señor. ¿Qué tal si dejas por un momento la amargura de tu corazón y comienzas a dejar que el Señor te guíe? Que el Señor consuele tu corazón si está dolido, ¿verdad? Si tu corazón está dañado, deja que el Señor sane esas heridas, ¿verdad? Para que puedas mirar no desde el dolor, sino que puedas mirar desde el consuelo de parte del Señor. Vamos a orar en este día. Yo te quiero decir que hay todo un plan espiritual satánico, ¿verdad?, en contra del matrimonio hoy día. Pero nosotros confiamos en el Señor. Nosotros creemos que para Dios no hay nada imposible. He podido ver con mis ojos como pastor cómo Dios ha restaurado tantos matrimonios, incluso cuando yo en mis conclusiones humanas dije, esto no tiene sentido. Dios hizo una obra tremenda. No bajes tus manos. Dios quiere restaurar tu vida. Dios quiere restaurar tu matrimonio, tu esposa, tu esposo, tus hijos por consecuencia. Así que no bajes tus brazos. Esta palabra que el Señor ha puesto en el corazón, recíbela en tu vida. Y si conoces a alguien que a lo mejor tu caso no es, a lo mejor tú vives un matrimonio feliz, pero si conoces a alguien que está en esta situación, anímale en el Señor, háblale del Señor, siembra la palabra, ¿verdad? Y dejen que el Señor haga una obra. Vamos a orar al Señor en esta noche. Señor, te damos gracias, porque tu palabra, Señor, es viva, tu palabra es eficaz. Gracias, Señor, porque en ella encontramos consuelo a nuestras vidas. Gracias, Padre, porque en tu palabra encontramos esperanza. Hoy tú nos has hablado de esto tan hermoso que es el matrimonio, Señor, y nos has confrontado cuando pensamos en esta posibilidad del divorcio. Señor, aquí estamos delante de tuyo. Tú conoces, Señor, la situación de cada uno de mis hermanos en su corazón, en su vida. Tú sabes qué es lo que pasa por su mente. Tú sabes las cosas que han vivido, Señor. Tú lo sabes, tú lo conoces, Señor. Quizás no se compara en absoluto, Señor, en lo que uno ha vivido como problemas en el matrimonio. Y, Señor, quiero orar, Padre, por aquellas personas que hoy día están, por aquellos matrimonios, Señor, que han sido quebrados. Aquellos que incluso ya dieron el paso de distanciarse, de separarse, de divorciarse, Señor. Pero, amado Dios, para ti no hay nada imposible. Señor, ten misericordia, Señor. Clamamos a tu misericordia. Reconocemos delante tuyo, Señor, nuestras faltas, nuestros pecados. Tal vez muchos de mis hermanos, Señor, que han fracasado en sus matrimonios, saben, Señor, con certeza cuáles fueron las razones, Señor. Y tal vez tenga que ver con el pecado. Sin duda, Padre. Yo te pido que tú puedas, a través de tu Espíritu Santo, convencer a cada persona, Señor, en el área que le corresponda, Señor. Que pueda salir de nosotros el orgullo, Señor, que muchas veces no deja ver, y que podamos rendirnos ante ti, Señor. Podamos levantar nuestra mano y decir, Señor, ya no podemos más. Necesitamos, Señor, de tu toque en nuestras vidas, en el matrimonio, Padre. Quizá llevamos un matrimonio de apariencias acá en la iglesia, en donde los hermanos nos ven como un buen matrimonio, pero la realidad es otra, Señor. Tú nos conoces, Padre. Te pido, Señor, que tengas misericordia. Quiero invitarlo a usted ahí en su casa. Si usted está con su esposo a su lado, tómele la mano a su esposo. Abrácelo. Si hay algo que perdonar, mira, no pretendas conversarlo incluso. Simplemente perdona. Simplemente decide perdonar. Te quiero invitar a que puedas darle la mano a tu esposo o tu esposa como lo hicieron alguna vez cuando estuvieron a punto de casarse. Y puedas decirle,
con todo tu corazón, de manera sincera, sigamos adelante con el Señor. Y que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Quiero orar por ustedes para que la bendición de parte del Señor también recaiga sobre sus vidas y por consecuencia sobre sus hijos. Así que si estás con tu esposo, con tu esposa ahí, dale la mano, ¿verdad? Abrázala, ¿verdad? Abrázalo y oremos al Señor. Señor, aquí están mis hermanos con sus matrimonios, Padre, en los cuales en tu misericordia, Señor, tú permitiste que se conocieran, permitiste, Señor, que se enamoraran y que hoy día estén unidos en matrimonio, Padre. Yo sé que no ha sido fácil, yo sé que han habido problemas, situaciones difíciles, Señor, algunas muy grandes, otras no tanto, Señor, pero han habido. Señor, tú has sido bueno, Señor, y hasta aquí nos has sostenido como matrimonio, y yo quiero orar por cada uno de ellos, Señor, para que tú les bendigas grandemente, para que les dé la sabiduría necesaria para enfrentar el día a día, para que ellos como matrimonio decidan ser uno en ti, Señor, y que te sirvan, Señor, con todo su corazón, que sean de bendición para muchas familias, Señor, que sean matrimonios obedientes a tu palabra, matrimonios dispuestos a someterse a tu palabra, Señor, en sus vidas. Ayúdales, Señor, sana sus heridas. Ayúdales, Señor, a madurar, a crecer en ti, Señor, a ser fortalecidos espiritualmente, a estudiar juntos tu palabra, Señor, a ser fundamentados cada día en ti, Señor, a participar de la iglesia local, Señor, como familia, como matrimonio, Padre. En el nombre de Jesús, bendíceles grandemente, Señor. Desde su cabeza hasta la planta de sus pies, Señor, sean bendecidos en todas las áreas. Que sean de bendición para otros, Señor. Y que esta bendición que tú has depositado en sus vidas, Señor, en esta tarde, también alcance a sus hijos, Señor. Tal vez ellos están angustiados hoy porque tienen hijos rebeldes, tienen hijos que no te sirven, tienen hijos que se han alejado de ti, Señor. Pero también sabemos que puede ser consecuencia también de haber hecho mal las cosas. Pero hoy día, Señor, clamamos a ti para que tú, el orden que proviene de ti, Señor, pueda llegar hasta el hogar de cada uno de mis hermanos, Señor, y sean restaurados en las distintas áreas. En el nombre de Jesús, Señor, bendigo sus vidas, bendigo sus matrimonios, Señor, en el nombre de Jesús, y bendecimos también la familia, los hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Oro también por aquellos que hoy día están solteros y que están orando, Señor, esperando en ti, en obediencia, en santidad, Señor, para que tú puedas, Señor, en tu tiempo, Señor, llevar a aquella persona, Señor, idónea para su vida, Señor, y que ellos puedan ser fundamentados en tu palabra, Señor, puedan evitar quizás tantos problemas que vivimos producto de haber ignorado tus principios bíblicos. En el nombre de Jesús, oro por los jóvenes, oro por los solteros, Señor, las solteras, también para que tú les fortalezcas, Señor, y en tu plan, Señor, puedas también traer a esa persona, porque esa es la intención de tu corazón, Señor. Tú dices que no es bueno que el hombre esté solo, Señor. En el nombre de Jesús, prepara, Señor, el corazón de cada uno de ellos, Señor, también para enfrentar ese momento tan hermoso que es el matrimonio. En el nombre de Jesús, Señor, tu bendición sobre cada uno de nosotros, Señor. Y decimos, como hijos tuyos, no al divorcio. Y sí a la familia, sí al matrimonio. En el nombre de Jesús, tu nombre es exaltado, Señor. Amén y amén. ¿Qué tal si ahora abraza a su esposa, su familia, si está ahí, ¿verdad? Y dele gracias al Señor. Y si su familia, bueno, a lo mejor ha sido resentida producto de los problemas, confíe en el Señor. Vamos a estar orando con mi esposa por cada uno de ustedes o por las personas que estén escuchando esta transmisión. Que Dios les bendiga y los invito ahí a seguir adorando al Señor en este servicio. Un abrazo grande desde Santiago de Chile. De parte de toda la familia, de parte de toda su familia de Casa de Oración acá en Santiago, les enviamos un afectuoso saludo en el Señor y esperamos algún día poder vernos, ¿verdad? Así que un abrazo grande, hermano. Dios les bendiga. Y bueno, si no nos vemos acá, nos veremos con el Señor ahí cuando Él venga. Un abrazo grande. Bendiciones para ustedes. Dios les bendiga. Y mi casa, solo a Dios adoraremos. Yo y mi casa serviremos al Señor.
quien servir, sean los dioses de los pueblos, esclavos siempre serán, si deciden adorarle. El Señor se derrotó a todos tus enemigos, en tus manos los entregó y te bendijo en todo tiempo. Decide a quién servir y que sea Jehová de los ejércitos. Amén. Servirte y seguirte a ti, Dios, por sobre todas las cosas. Dile una vez más. Yo y mi casa serviremos al Señor. Que se oiga tu voz. Yo y mi casa solo a Dios adoraremos. Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cuántos van a servir a Dios? Solo a Dios adoraremos. Decidan a quién servir, sean los dioses de los pueblos, esclavos siempre serán, si deciden adorarles. El Señor es quien derrotó a todos tus enemigos, en tus manos los entregó. Decidimos servirte solo a ti, Dios eterno sin igual, te adoraremos. Decidimos servirte solo a ti, Dios eterno sin igual, te adoraremos. Solamente a ti te adoraremos, Señor. Decidimos servirte.